Hola, es una bendición saludarte. En esta ocasión seguiremos reflexionando sobre el libro Evidencia que exige un veredicto, escrito por nuestro hermano Josh McDowell. Estaremos reflexionando sobre el capítulo 2 que tiene relación con esta pregunta: ¿cómo fue preparada la Biblia? Nosotros, como hijos de Dios y como fieles lectores de su palabra, en algún punto de nuestras vidas nos hemos hecho esa pregunta. Vamos a tocar acá en esta sesión elementos importantes que sirvieron para la preparación de la Biblia. El primer elemento que tenemos es el material de escritura. Y el primer material que vamos a ver tiene que ver con el papiro. El papiro nos dice que es el material de escritura más común de la antigüedad. Este material se sustrajo o se sustrae de la planta denominada papiro. Esta caña dice que crecía en los lugares poco profundos de los lagos y ríos del territorio acá de Egipto y de Siria. Y acá también nos da otro dato muy importante con respecto a el papiro. Acá se nos menciona en este párrafo que el fragmento más antiguo de papiro que se conoce data de el año 2400 antes de Cristo. También nosotros podemos ver acá que los primeros manuscritos se hicieron en papiro y habría sido difícil o complicado el hecho de que pudieran sobrevivir, exceptuando esas zonas que son secas, como por ejemplo las arenas de Egipto, el desierto de Egipto, o por ejemplo en las cavernas de Qumran, que en estos lugares es donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Acá también se nos dice que el papiro estaba en pleno uso hasta alrededor del tercer siglo después de Cristo. Acá también tenemos otro material que sirvió para la preparación de la escritura y tiene que ver con el pergamino. Este nombre se le daba a las pieles cortadas, nos dice acá, de ovejas, cabras, antílopes y otros animales. Estas pieles dice que eran desprovistas de pelo y se les rasqueteaba con el fin de producir un material de escribir mucho más durable. La palabra pergamino, dice acá, proviene del nombre de la ciudad de Pérgamo en Asia Menor. Y acá se le relaciona con este lugar porque se dice que la producción de este material estuvo asociada durante mucho tiempo con este lugar llamado Pérgamo. También tenemos dentro de los materiales más importantes, acá tenemos las tablillas de arcilla. Dice que en este material se escribían con un instrumento agudo y luego se secaban, y esto con el fin de que el registro que se hiciera sobre este material pudiera quedar de forma permanente. De todos los materiales que acá se mencionan en esta lista, este es el material más barato y uno de los más durables. También tenemos las tablillas de cera, en donde acá se emplea un estilo metálico sobre un trozo de madera plana recubierta con cera. Es importante resaltar el hecho de que estamos tocando esos materiales que nosotros consideramos más comunes al momento de la preparación de la Biblia. El segundo elemento que tenemos acá en este segundo capítulo tiene que ver con los instrumentos usados para escribir. Tenemos el cincel. El cincel dice que es un instrumento de hierro que tenía el uso o tenía el fin de grabar el registro dentro de una piedra. Acá también tenemos en este caso otro instrumento de escritura importante, es la pluma. Y acá se nos menciona que es una caña con punta y era hecho, dice, de juncos de
15 a 40 centímetros de largo. Y acá se nos decía que el extremo quedaba cortado en forma de cincel con el fin de poder hacer inscripciones ya sea en forma gruesa o delgada, ¿sí? Acá también tenemos otro instrumento para la escritura y tiene que ver con la tinta, y esta tinta era generalmente, se nos menciona acá, compuesta de carbón, goma y agua. Estos elementos en cuanto a los instrumentos usados de la escritura sirvieron para la preparación de la Biblia como tal. También acá se nos habla del otro elemento que tiene que ver con las formas de los libros antiguos. Acá, por ejemplo, se menciona sobre los rollos. Y cuando nosotros hablamos aquí de los rollos, dice que estos rollos tenían que ver con que se hacían pegando hojas de papiro unas con otras. Y luego dice que se enrollaban estas largas tiras alrededor de un palo. El tamaño del rollo estaba limitado por la dificultad en usar el rollo, ¿sí? Obviamente ahí vemos el uso de la practicidad. Y otro dato importante que nosotros podemos notar acá es que se tiene conocimiento de rollos que medían 48 metros de largo. El rollo promedio nos menciona acá que tenía alrededor de 7 a 12 metros. Acá también tenemos otra forma de libro antiguo que tiene que ver con el códice o de libro. Y este códice o libro tenía el fin de facilitar la lectura y reducir el bulto. Las hojas, dice, de papiro se disponían en forma de un libro y se escribían por ambos lados. Acá se menciona que Granley dice que el cristianismo fue la principal razón por la cual se desarrolló la forma de códice o de libro. Incluso se menciona acá que autores clásicos escribieron sobre rollos de papiro hasta alrededor del siglo III después de Cristo. Otro punto que es también importante notar en este capítulo 2 de este texto tienen que ver con las divisiones. Y acá específicamente vamos a hablar acá sobre los capítulos. Las primeras divisiones que nosotros tenemos sobre las escrituras se hicieron en el año 586 y se lo hicieron a el Pentateuco, a lo que nosotros llamamos los primeros 5 libros de la Biblia. Acá se nos menciona también que 150 años más tarde se le seccionó en 54 divisiones y 669 segmentos más pequeños para facilitar la ubicación de referencias. Acá también se nos menciona que los griegos hicieron divisiones alrededor del año 250 después de Cristo. El más antiguo sistema de división en capítulos dice que data del año 350 después de Cristo aproximadamente. Sin embargo, hay un personaje al cual nosotros queremos resaltar, y es esta persona, Esteban Langton, profesor, dice, de la Universidad de París, y también esta persona más tarde se convirtió en arzobispo de Canterbury. Y esta persona es importante porque esta persona fue la que dividió la Biblia según la moderna división en capítulos, y fueron alrededor de 1227 capítulos que integran esta división. También, como ya hemos visto en los capítulos cómo se fue generando esas divisiones, también hay otro aspecto importante que tiene que ver con los versículos. Y acá se nos menciona que los primeros indicadores de versículos variaron desde el uso de espacios entre palabras, o sea, fue una forma en cómo se fueron dividiendo los versículos, ¿sí? Y incluso también se tomó como referencia hasta las letras o números. Sin embargo,
nos dice acá que las primeras divisiones en versículos ampliamente aceptadas aparecieron alrededor del año 900 después de Cristo. Acá también tenemos nosotros otro dato importante que debemos de conocer, y es que la Vulgata Latina dice que fue la primera Biblia que incorporó la división tanto en capítulos como en versículos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo esto que hemos reflexionado nos va a servir como introducción a el capítulo 3, en donde vamos a profundizar más sobre la composición de los libros como tal que nosotros tenemos en las Escrituras. Si no se quieren perder este tema, les invitamos a que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube. Siempre es una bendición poder servirles de esta manera, y nos encontraremos en otra ocasión reflexionando sobre este maravilloso libro que es la Biblia, la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos.